En un rincón del mundo donde la naturaleza parecía susurrar historias antiguas, se alzaba el pueblo de Sol de Plata, un lugar abrazado por montañas imponentes y ríos que brillaban como hilos de cristal bajo el sol. Sus calles empedradas serpenteaban entre casas de adobe con tejados rojos, y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el perfume de las flores silvestres que crecían en los jardines. Las campanas de la iglesia marcaban el ritmo pausado de la vida, y las risas de los niños se entrelazaban con los saludos de los vecinos, creando una sinfonía de calidez. Sol de Plata era un refugio, un lugar donde el tiempo se detenía para dar paso a los lazos humanos, y en el corazón de este pueblo vivían dos hermanos, Lucas, de 27 años, y Matías, de 24, cuya historia era tan profunda como los valles que los rodeaban. Lucas era una fuerza imposible de ignorar. Alto, de hombros anchos y brazos cubiertos de tatuajes que contaban sus aventuras, parecía sacado de un cuento épico. Cada línea de tinta era un capítulo de su vida, un águila por su primer viaje en motocicleta, una rosa por su madre, un horizonte por los sueños que aún perseguía. A sus 27 años, Lucas era conocido por el rugido de su motocicleta negra, una máquina que había restaurado con sus propias manos y que parecía una extensión de su espíritu libre. Su risa resonaba como un trueno en las plazas del pueblo, y sus ojos, de un verde intenso, combinaban audacia con una bondad que desarmaba a cualquiera. Lucas era el alma de las reuniones, el que narraba historias de caminos polvorientos y noches estrelladas, el que siempre tenía una mano extendida para ayudar. Pero detrás de su fachada de valentía, había un corazón que latía por una sola cosa, su familia, y en especial, su hermano menor, Matías. Matías, de 24 años, era su opuesto en casi todo, pero no menos magnético. Delgado, con manos delicadas que parecían hechas para crear belleza, tenía una sensibilidad que se filtraba en cada rincón de su vida. Sus ojos castaños, profundos como un lago en calma, parecían guardar un universo de sueños, y su sonrisa, aunque tímida, tenía el poder de detener el tiempo. Matías era un pianista, un alma artística cuya música era un lenguaje universal. En las tardes, el pequeño salón comunitario de Sol de Plata se llenaba de niños que acudían a sus clases, y sus notas torpes, bajo su guía paciente, se transformaban en melodías que hacían sonreír a todos. Mientras Lucas conquistaba el mundo con su fuerza, Matías lo hacía con su espíritu, tejiendo sueños con cada acorde que tocaba. Los hermanos habían sido inseparables desde que tenían memoria. Nacidos en una familia humilde, su infancia estuvo marcada por el amor de su madre, una mujer de manos callosas y corazón inmenso que trabajaba de sol a sol para darles un futuro. Ella les enseñó a valorar la bondad, a escuchar el latido del mundo, a nunca rendirse. Pero cuando Lucas tenía 12 años y Matías apenas 9, un accidente de carretera se llevó a su madre, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. En ese momento, Lucas, con la seriedad de un adulto atrapada en el cuerpo de un niño, tomó la mano de Matías y le prometió que nunca estaría solo. «Somos nosotros contra el mundo, pequeño», le dijo, y esas palabras se convirtieron en el faro que los guió a través de los años. Crecieron bajo el cuidado de su abuela, doña Clara, una mujer de mirada sabia y pocas palabras que les dio un hogar lleno de amor, aunque con recursos escasos. La casa de doña Clara, pequeña pero acogedora, estaba llena de recuerdos, fotos desvaídas de su madre, un viejo piano que Matías aprendió a tocar y una motocicleta rota que Lucas, con el tiempo, convirtió en su orgullo. A medida que se hacían hombres, los roles se definieron. Lucas, a sus 27 años, asumió el papel de protector. Trabajaba en un taller de motocicletas en el centro del pueblo, donde sus manos, fuertes y precisas, daban vida a motores averiados. Matías, a sus 24 años, encontró su refugio en la música. El piano era su voz, su manera de expresar lo que las palabras no podían. Juntos, los hermanos eran un equipo imbatible. Lucas abría caminos con su valentía, Matías los llenaba de luz con su sensibilidad. Pero en el corazón de Matías había un secreto que lo consumía lentamente. No era un secreto oscuro, sino uno lleno de belleza, de amor puro. Matías había descubierto, con el paso de los años, que su corazón latía por alguien de su mismo género. Era un sentimiento que lo llenaba de calidez, como las primeras luces del amanecer,
pero también de un miedo que lo paralizaba. No temía al pueblo, ni a los rumores que pudieran surgir entre los vecinos. Su miedo tenía un nombre, Lucas. Su hermano mayor, el hombre de 27 años que parecía encarnar la masculinidad en cada gesto, era su héroe, pero también su mayor fuente de inseguridad. Matías temía que, al revelar quién era, Lucas lo viera con otros ojos, que el lazo que los unía, forjado en años de risas, lágrimas y promesas, se rompiera como un hilo frágil. El miedo de Matías era una sombra que lo seguía a todas partes. Cuando tocaba el piano, sus melodías eran un reflejo de su lucha interna. A veces, las notas eran suaves, como un susurro de esperanza que le decía que todo estaría bien, otras, eran frenéticas, como el latido de su corazón al imaginar la reacción de Lucas. En el taller, mientras Lucas, con sus 27 años de confianza, trabajaba en una motocicleta, Matías lo observaba desde la puerta, buscando en sus movimientos alguna pista de que podría aceptarlo. Pero las bromas de Lucas con sus amigos, su forma de hablar con autoridad, su presencia imponente, hacían que Matías, a sus 24 años, se sintiera pequeño. ¿Y si lo juzgaba? ¿Y si dejaba de quererlo? La idea era insoportable, un peso que cargaba en silencio mientras sonreía al mundo. Sol de Plata, ajeno al torbellino en el corazón de Matías, seguía su curso. Los días se llenaban de vida. Los mercados al aire libre rebosaban de colores, compuestos de frutas maduras, telas tejidas a mano y artesanías de madera. Los niños corrían por las plazas, persiguiendo cometas que danzaban en el viento, y los ancianos se sentaban en los bancos de madera, contando historias de amores perdidos y tiempos mejores. Lucas, a sus 27 años, era una figura querida en el pueblo. Ayudaba a la señora Rosa con sus compras, cargando sacos de harina con facilidad. Reparaba el tejado de don Miguel cuando las lluvias lo dañaban y organizaba paseos en moto para los jóvenes que lo veían como un ídolo. Matías, de 24 años, era igualmente amado. Sus clases de piano eran un refugio para los niños y sus recitales en el salón comunitario atraían a todo el pueblo, que se quedaba en silencio, hipnotizado por la emoción que emanaba de su música. A pesar de su miedo, Matías no podía negar quién era. Su amor, aunque aún no había encontrado a alguien especial, era parte de él, tan natural como su talento para el piano. Quería vivir con autenticidad, caminar por las calles de Sol de Plata con la cabeza en alto, ser libre. Pero el temor a perder a Lucas lo frenaba. Intentaba encontrar valor en las pequeñas cosas, en las sonrisas de sus alumnos, que lo llamaban profe con cariño, en las charlas con doña Clara, que siempre parecía saber más de lo que decía. En las noches en que él y Lucas se sentaban en el porche, mirando las estrellas y soñando con el futuro. Pero cada vez que intentaba hablar, las palabras se atoraban en su garganta, como notas que no encuentran su lugar en una partitura. El paso del tiempo no aliviaba su angustia, sino que la intensificaba. Matías comenzó a escribir en un cuaderno, un diario secreto donde volcaba sus pensamientos. En sus páginas, describía su amor por la vida, su gratitud por Lucas, su miedo a decepcionarlo. Escribía sobre los sueños que tenía, encontrar un amor que lo aceptara tal como era, componer una sinfonía que contara su historia, vivir sin esconderse. Pero también escribía sobre su hermano, sobre cómo lo admiraba, cómo temía no estar a la altura de su fuerza. Ese cuaderno se convirtió en su confidente, un lugar donde podía ser él mismo sin temor al juicio. Un día, mientras el sol pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados, Matías decidió que no podía seguir viviendo a medias. Había compuesto una melodía especial, una que llevaba meses perfeccionando en las noches de insomnio. La llamó El Lazo, en honor al vínculo con su hermano. Era una pieza que hablaba de amor, de valentía, de ser uno mismo sin miedo. Cada nota era un paso hacia la liberación, un grito silencioso de su alma. Matías planeó tocarla en el Festival Anual de Sol de Plata, un evento que reunía a todo el pueblo en una celebración de música, comida y comunidad. Pero antes, necesitaba hablar con Lucas. No podía subir al escenario con ese secreto pesando sobre él. El amor que sentía por su hermano, y por la vida que quería construir, lo empujaba a ser valiente. Esa noche, los hermanos se sentaron en el porche de su casa, con el cielo estrellado como un manto infinito.
Lucas, de 27 años, sostenía una cerveza y hablaba con entusiasmo de una nueva ruta en moto que quería explorar, un camino que serpenteaba por las montañas y prometía vistas espectaculares. Contaba cómo había ayudado a un amigo a restaurar una vieja moto, cómo había sentido el viento en la cara durante una prueba de manejo. Matías, de 24 años, apenas podía concentrarse. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que Lucas lo escuchara. Sus manos temblaban y el cuaderno que había llevado consigo, escondido bajo su chaqueta, parecía arder contra su pecho. Finalmente, reunió todo el valor que había guardado en sus melodías y en las palabras de su diario, y habló. Lucas, hay algo que necesito decirte, dijo, su voz temblando como las cuerdas de su piano. Es algo importante. Algo sobre mí. Lucas, con sus 27 años de seguridad, dejó la cerveza a un lado y lo miró, curioso. Sus ojos, siempre tan firmes, ahora mostraban una suavidad que Matías no había notado antes. Apoyó los codos en las rodillas, inclinándose hacia su hermano, como si quisiera asegurarle que tenía toda su atención. Dime, pequeño. Sabes que puedes contarme cualquier cosa. Matías, a sus 24 años, respiró hondo, sintiendo que el mundo se detenía. Cerró los ojos por un instante, recordando las notas de El Lazo, dejando que la música en su mente le diera fuerzas. Cuando abrió los ojos, las palabras salieron como un río que finalmente encuentra su camino. Soy gay, Lucas. Siempre lo he sido. Y he tenido miedo de decírtelo porque no quiero que me veas diferente. No quiero que dejes de quererme. Eres mi hermano, mi mejor amigo, y la idea de que esto cambie lo que tenemos, me aterra. El silencio que siguió fue eterno para Matías. Miró al suelo, temiendo lo que vendría. Sus manos se aferraban al borde de la silla, y el cuaderno bajo su chaqueta parecía pesar una tonelada. Pero entonces, sintió la mano de Lucas, de 27 años, en su hombro, firme pero gentil. Cuando levantó la vista, vio a su hermano sonriendo, con una calidez que disipó todas las sombras. Matías, mírame, dijo Lucas, su voz baja pero clara. Eres mi hermano. Mi familia. Nada de lo que digas va a cambiar eso. ¿Crees que me importa a quién amas? Lo único que me importa es que seas feliz, que seas tú. No tienes que tener miedo. Nunca. Matías, de 24 años, sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, no de tristeza, sino de alivio. Lucas, de 27 años, lo abrazó, un abrazo fuerte, de esos que dicen más que 1000 palabras. En ese momento, el miedo de Matías se desvaneció, reemplazado por la certeza de que su hermano lo aceptaba tal como era. Las estrellas parecían brillar más, el aire era más ligero, y el mundo, por primera vez en mucho tiempo, se sentía lleno de posibilidades. No sabes cuánto temí este momento, susurró Matías, con sus 24 años de emociones a flor de piel, su voz quebrándose. Y no sabes cuánto me duele que hayas sentido miedo de mí, respondió Lucas, de 27 años, con una chispa de tristeza en la voz. Pero ahora lo sabes, pequeño. Estoy aquí. Siempre. Los días siguientes fueron como un renacimiento para Matías. A sus 24 años, se sentía ligero, como si hubiera dejado atrás una carga que llevaba años soportando. Lucas, de 27 años, fiel a su palabra, no cambió en nada su forma de tratarlo. Seguían riendo juntos, planeando aventuras, compartiendo sueños. Pero ahora, Matías era más abierto, más libre. Su música reflejaba esa libertad, y sus clases de piano se llenaron de una energía nueva, como si cada nota estuviera impregnada de su verdad. Los niños lo notaban, y sus risas eran más alegres, sus esfuerzos más valientes. Lucas, por su parte, comenzó a ver a su hermano con nuevos ojos, no porque fuera diferente, sino porque entendía la fuerza que había necesitado para hablar. A sus 27 años, Lucas siempre había sido el protector, pero ahora admiraba la valentía de Matías, una valentía que no venía de la fuerza física, sino del corazón. Empezó a pasar más tiempo con él, no solo en el taller o en el porche, sino en el salón comunitario, escuchando sus ensayos, aplaudiendo cada nueva melodía.
Una tarde, mientras Matías tocaba una pieza improvisada, Lucas sacó un cuaderno de bocetos y comenzó a dibujar, algo que no hacía desde niño. Cuando Matías terminó, Lucas le mostró el dibujo, una motocicleta y un piano entrelazados, rodeados de estrellas. «Estos somos nosotros», dijo, y Matías sonrió, sabiendo que su hermano lo entendía de verdad. El Festival de Sol de Plata llegó, y Matías subió al escenario con una confianza que nunca antes había sentido. El pueblo entero estaba allí, sentado en sillas plegables o en mantas extendidas sobre el césped. Las luces de los faroles parpadeaban, y el aroma de las empanadas recién hechas llenaba el aire. Cuando Matías tocó el lazo, el público se quedó en silencio, conmovido por la emoción que emanaba de cada acorde. La melodía era un viaje, desde la incertidumbre hasta la liberación, desde el miedo hasta el amor. Era la historia de Matías, pero también la de todos los que alguna vez habían temido ser ellos mismos. Lucas, de 27 años, estaba en la primera fila, aplaudiendo con orgullo, sus ojos brillando con amor fraternal. Al final de la pieza, el pueblo estalló en aplausos, y Matías, de 24 años, supo que había encontrado su lugar en el mundo. Pero la historia de los hermanos no terminó ahí. Inspirados por su vínculo, Lucas y Matías comenzaron a trabajar juntos en un proyecto que transformaría Sol de Plata. Matías propuso crear un espacio comunitario donde los jóvenes pudieran explorar sus talentos, ya fuera música, arte o cualquier forma de expresión. Lucas, con su energía y carisma, se encargó de reunir a los vecinos, convencer a los comerciantes locales de apoyar la idea, y hasta diseñó un logo con una motocicleta y un piano entrelazados, un símbolo de su unión. El centro comunitario, llamado El Lazo, abrió sus puertas meses después. Era un lugar lleno de vida, donde los niños pintaban murales, los adolescentes formaban bandas, y los adultos compartían sus historias. Lucas, de 27 años, daba talleres de mecánica, enseñando a los jóvenes a reparar bicicletas y motos, mientras Matías, de 24 años, seguía con sus clases de piano, ahora acompañadas de sesiones de composición donde animaba a sus alumnos a contar sus propias historias a través de la música. El impacto del centro fue más allá de Sol de Plata. La historia de los hermanos comenzó a correr de boca en boca, llegando a otros pueblos y ciudades. Gente de todas partes visitaba el centro, atraída por la idea de un lugar donde el amor y la aceptación eran la base de todo. Lucas y Matías, de 27 y 24 años, se convirtieron en un símbolo de que el amor verdadero no juzga, no separa, sino que une. Su vínculo inspiró a otros a ser valientes, a hablar con sus seres queridos, a vivir sin miedo. Una noche, mientras los hermanos caminaban por las calles del pueblo, ahora iluminadas por faroles que los vecinos habían decorado en honor al centro, Lucas miró a Matías y sonrió. «Sabes, pequeño, nunca pensé que nuestra historia llegaría tan lejos», dijo, con sus 27 años de orgullo reflejados en la voz. Matías, de 24 años, asintió, sintiendo que su corazón estaba lleno. «Y yo nunca pensé que sería tan libre. Gracias, Lucas. Por todo». Lucas puso un brazo alrededor de los hombros de su hermano, y juntos siguieron caminando bajo las estrellas, sabiendo que, sin importar lo que trajera el futuro, siempre serían ellos contra el mundo. En Sol de Plata, el eco de su música y el rugido de la motocicleta de Lucas se mezclaban en una sinfonía de amor, un recordatorio de que, cuando el corazón es valiente, siempre encuentra su hogar. Los años pasaron, y el centro El Lazo se convirtió en un faro para la región. Los jóvenes que crecían en sus paredes no solo aprendían arte o mecánica, sino también que ser auténticos era su mayor fortaleza. Matías, ahora con 30 años, compuso su primera sinfonía, que presentó en un festival nacional, dedicándola a Lucas y a su madre. La pieza, titulada Raíces y Alas, era un homenaje a las raíces que los mantenían unidos y a las alas que les permitían volar. Lucas, a sus 33 años, abrió su propio taller de motocicletas, pero nunca dejó de participar en el centro, donde seguía enseñando a los jóvenes a construir con sus manos y a soñar con sus corazones. Doña Clara, su abuela, vivió lo suficiente para ver cómo sus nietos transformaban el mundo. Cuando partió, lo hizo con una sonrisa, sabiendo que el amor de Lucas y Matías era su mayor legado.
La casa donde crecieron se convirtió en un museo comunitario, un lugar donde se exhibían las fotos de su madre, el piano de Matías y la primera motocicleta de Lucas, junto con historias de los hermanos que inspiraban a cada visitante. La historia de Lucas y Matías se convirtió en una leyenda, contada en escuelas, iglesias y plazas por todo el país. Inspiró a padres a estar más cerca de sus hijos, a amigos a ser más honestos, a desconocidos a ser más amables. En Sol de Plata, donde todo comenzó, sus nombres eran sinónimo de esperanza. Cada verano, durante el festival, alguien tocaba el lazo, y aunque Matías no siempre estaba al piano, su melodía seguía viva, recordando a todos que el amor es un lazo que nunca se rompe. Con el tiempo, Matías encontró el amor que soñaba, una persona que lo aceptó con todo su corazón, y Lucas fue el primero en darle la bienvenida a la familia, con un abrazo tan fuerte como el que le dio aquella noche en el porche. Lucas, por su parte, siguió siendo el protector, pero también encontró su propia paz, construyendo una vida llena de aventuras y conexiones profundas. Juntos, los hermanos continuaron siendo un faro, no solo para Sol de Plata, sino para el mundo, demostrando que el amor, cuando es verdadero, trasciende todo, miedo, diferencias, tiempo. Y así, en las calles de Sol de Plata, donde el sol seguía pintando los tejados de dorado, la historia de Lucas y Matías vivía en cada risa, en cada nota, en cada rugido de motocicleta. Era una historia de amor fraternal, de valentía, de aceptación, un recordatorio eterno de que, cuando dos corazones se unen, no hay fuerza en el mundo que pueda separarlos.